Hermano, yo alguna vez, no sé si he contado un poco de mi testimonio como cristianos. Yo nací en una familia donde la cual mi padre y mi madre ya han sido cristianos en el año 1947. Ellos fueron los primeros cristianos en el lugar donde nosotros vivíamos, en Paraguay. Mi papá era un hombre amante de las cosas de Dios sin conocerle. Vivía en la ciudad de Cacupé, donde está la Virgen María, que se venera en esa ciudad. Mi papá era ayudante en esa iglesia donde se juntaban las prendas. Él me contaba a mí que en los barriles así se cortaban los tambores y se hacían barriles para juntar la ofrenda. Y con ese, dice mi papá, siempre nosotros llevábamos en el fondo, contábamos los dineros. Y nosotros honrábamos a la Virgen María y honrábamos mucho a los ídolos, porque yo creía que era un Dios y Dios creía que eran ellos los verdaderos dioses. Y él dice que vivía así. Después vino la guerra en el año 1932 en Paraguay con Bolivia. Mi papá se fue, estuvo 3 años en Bolivia de prisionero. Y dice que ahí volvió siempre con el corazón latente de tener miedo de la muerte. ¿Qué iba a pasar de mí? Hasta que un día el compañero de guerra dice que se fue a visitarle y le llevó el mensaje de la salvación. En el año 1947 dice mi papá, me buscó mi compañero y me encontró y me llevó el mensaje de la salvación. Del año 1947 mi papá comenzó a seguir a Jesucristo, mi mamá y toda mi familia, y gracias a Dios que yo crecí en la iglesia. Yo canté en la iglesia, yo corrí por ahí, ya escuchaban las canciones, mi corazón que dice entona esta canción. De chiquitito sabía ya. Había en mi casa como 7 guitarras. Mi papá era amante de la música y guitarra por todos lados. 7 hombres, 7 varones y 4 mujeres. Era familia numerosa. Cuando nos sentamos éramos 13 personas, una congregación. Y así de a poco mi papá comenzó a salir a predicar el Evangelio. Y yo cuando tenía la edad de 6 años, 5, 6 años, 7, mi papá siempre me decía, ¿quería acompañarme para ir a predicar el Evangelio? Y yo decía sí. Y yo no entendía para qué me iba. Pero nos íbamos caminando los domingos, sí o sí. Mi papá pedía permiso 1 o 2 veces al mes para llevar el Evangelio fuera de la iglesia. Y ahí yo crecí en ese ambiente y escuchaba la palabra, y de a poco el Señor guardaba en mi corazón lo que yo debía guardar, porque yo no entendía. Para mí era una religión más del Evangelio, porque era un niño que pensaba que todo el mundo era Evangelio, hasta que en la escuela comencé a ser rechazado, porque ese Evangelio no me hacía jugar fútbol y cualquier cosa. Cuando yo compartí, no le dé a él porque ellos son evangelios. Y ahí yo comencé a sentir la presión del mundo. La cosa espiritual era diferente. En la sensación que yo tenía, me sentí rechazado sin motivo, pues yo soy igual que cualquier niño, pero a mí no me dejaban jugar y tenían menos mis calificaciones, porque mi profesora me decía que yo no profesaba la misma religión y por lo tanto mis calificaciones eran inferiores. Y yo comencé en ese tiempo de mi niñez a ver la diferencia, el mundo y la vida cristiana, y Dios plantó toda esta cosa en mi vida para que hoy yo sea un evangelista, un predicador, y para que yo sea un pastor de iglesia, porque de mi niñez Dios guardó en mi corazón su principio. Hermano, y eso es muy importante. Cada uno de ustedes, si tienen hijos, agarren a su hijo y díganle, vamos a ir a predicar a nuestro barrio, vamos a ir a la plaza y a hablar a la gente, y que tus hijos estén contigo. Imagínense, yo los recuerdo después de 30 años, van a hablar de ti. Ellos van a tener esa tendencia, la que tú le diste a ellos. Mi padre eso plantó en mi corazón, y yo nunca más pude dejar de servir al Señor. A los 14 años comencé a ser músico voluntario evangelista de un grupo que se llamaba Campaña al Aire Libre Internacional. Hasta la edad de 20 años tocaba ahí, en la calle, en la plaza,
con el arpa, mi hermano con guitarra, y ahí predicamos el Evangelio con pantallas de película. Y así andamos por todos lados. Hasta que a la edad de 24 años el Señor me apartó de ese grupo y me metió en la iglesia y me dijo: ahí te vas a quedar, ya no vas a ser marpista. Y yo sentí tanto cuando pasó ese tiempo, que veía a mis compañeros que ellos seguían tocando, y Dios me dijo: vos no te vas a quedar en la iglesia. Y sabe, hermano, toda esta cosa que Dios cambió mis planes, mi proyecto, hoy el Señor también me hace ser padre de muchas personas espirituales. Y Dios tiene lo mejor para nuestra vida.